Buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo. Señor, personalmente tengo que darte gracias porque después de esta ausencia permites que nuevamente pueda estar aquí con los hermanos. Tú sabes que en el corazón había ganas ya de hacerlo y aquí estamos y te agradecemos por ello. También te agradecemos porque tú has guardado a los demás y has permitido que estén aquí. Y también te rogamos por los que están ausentes que puedan llegar con bien, para todos juntos aprender de ti y alabar tu nombre. Gracias, Señor, también por este buen sábado que nos das, que hagamos tu voluntad en él, que no lo traspasemos, que lo guardemos, te honremos en este tu día. Y también lo proclamemos y lo demos a conocer a aquellos que no lo saben. Que tu Espíritu, Señor, ahora quede aquí con nosotros, para que Él dirija todo el programa, en especial ahora esta escuela sabática. Tú estés conmigo en especial y también con todos los hermanos para que todo lo que podamos sacar de ese estudio, todas las opiniones que se aporten, todas sean para beneficio y para edificación del cuerpo que es tu iglesia, que somos todos nosotros. Señor, que tu paz quede con nosotros y también con todos aquellos que hoy se reúnen en la faz de todo este mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los poquitos hermanos que de momento estamos aquí. Esperemos que a lo largo del programa de Escuela Sabática vayan llegando el resto. Hoy tenemos aquí un día muy ventoso, un día incómodo, pero bueno, y con las comodidades que tenemos del coche, etcétera, es fácil desplazarse y no pasar muchos inconvenientes ni mucho frío. Bien, en esta ocasión decidimos que fuera un servidor el que tuviera la escuela sabática y bien, vamos a repasar pues esta tercera lección de este trimestre que nos está hablando acerca de la rebelión y la redención. Es el plan sobre todo, no de rebelión sino de redención, es el plan que Dios estableció ya desde antes de la fundación del mundo. Ya Jesús se dio para ofrecerse para remediar el error que el hombre había cometido en un principio, allá en el Edén. Y en esta ocasión, pues veremos a lo largo de todo el libro del Génesis, desde los orígenes hasta que el libro termina, hasta la historia de José con los hermanos, veremos cómo esta lucha, esta rebelión, esta lucha entre el bien y el mal se desenvuelve, pero a nivel humano, a nivel incluso familiar. Lo iremos viendo. Hay aquí un texto inicial, el título, no sé si lo he dicho, es La rebelión global y los patriarcas. El versículo que se encuentra en Génesis 28:15 dice: He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Quién expresó estas palabras? ¿Recordáis? Fue el mismo Dios. Y se las dijo a un personaje, ¿recordáis a quién? A un hombre que se acostó en un lugar. Tomó una piedra, la puso como cabecera y a ese lugar lo llamó Betel, porque decía que eso era casa de Dios y puerta del cielo, Jacob. A ese hombre Dios le prometió lo mismo que había prometido a sus antepasados, a Isaac, su padre, y también a Abraham, que fue el primero en recibir esas promesas. Todo esto te lo daré a ti, tal como he dicho. Bien, aquí en la introducción que nos hace el sábado, nos muestra el problema que hubo una vez Dios creó al hombre. Ya sabemos y hemos estudiado a través en diferentes predicaciones, incluso lo hemos tratado, cómo el hombre no cayó inmediatamente después de haber sido creado, sino que pasaron 33 años y medio. Y esto lo podemos comprobar haciendo el paralelismo entre el primer Adán, que fue Adán, y el segundo Adán, que fue Jesús. De esto hemos hablado ya largamente. Si alguien quiere información al respecto, solo tiene que entrar en la página del Gran Engaño y allí encontrará temas muy relacionados al respecto. Cuando pasó todo ese lapsus de tiempo, entonces ellos sufrieron una tentación.
¿verdad? Y cayeron. Tanto uno como el otro cayeron. Entonces el Señor les hizo una promesa tremenda. Génesis 3:15. Y esa promesa los esperanzó, les dio ánimo, porque esperaban que viniese un redentor que tapase ese error que ellos habían hecho, los pudiera sacar de ahí. Ahora bien, ¿os imagináis Eva, que era el nombre Eva, ¿recordáis qué significa Eva? Es madre de muchedumbres, de todos, ¿eh? De ahí venimos, Eva, ¿eh? Posteriormente de Noé, ¿no? Pero primero ahí, ¿eh? Ella quedó embarazada y tuvo un hijo, al cual llamó, ¿os acordáis cómo lo llamó el primer hijo que tuvieron? Exacto, Caín. Y posteriormente tuvo otro que llamó Abel. Pero ¿os imagináis el primer hijo? Dios me ha hecho una promesa, vendrá un redentor, ¿no será este la esperanza en aquel hijo, Caín? ¿No será este el redentor, el que nos aliviará de los pesares? Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que los muchachos van creciendo. ¿Y qué ocurre? ¿Os acordáis qué ocurre? Un día dice que ofrecen a Dios sacrificios, ofrendas. ¿Y qué pasa? Caín, el mayor, ¿qué hace? Trae de los frutos de la tierra, puesto que era labriego, era labrador, trae de los frutos de la tierra y los ofrece a Dios. Pero Abel, ¿qué hace? ¿Ofrece frutos de la tierra? No. Dice que va al ganado y toma el mejor de los corderos y lo ofrece en sacrificio, que es lo que el Señor había demandado. El mismo Dios tuvo que hacer un sacrificio para vestirles a ellos con esas pieles. Entonces, ¿qué pasa con Caín? Porque Dios parece que se agrada del sacrificio de Abel, pero no del de Caín. Y el texto dice que decayó el semblante de Caín. Decayó su semblante. Se enfadó, porque la ofrenda de su hermano era aceptada y la suya no. Y claro, el Señor le da unas palabras de reproche. Bueno, porque ha decaído tu semblante. Si hicieres bien, pues serás enaltecido. Pues si hicieres mal, el pecado está ahí. Tú verás. Pero te has equivocado, le estaba diciendo. Pero él lo tenía ahí. Y un día le dice a su hermano, oye, vamos al campo. Hoy que está tan de moda, ¿no? Ir a la naturaleza. Ellos vivían, tenían ese privilegio, vivir en la naturaleza. ¿Cuántas veces hemos hablado, pudiésemos ir a vivir en la naturaleza, ¿verdad? Salir de la ciudad. Bueno, tal vez un día el Señor lo permitirá, de momento no es así. Pero ellos tenían ese privilegio. Y le dice, vamos al campo. ¿Y qué pasó allá en el campo? Caín se levanta contra su hermano Abel y le quita la vida. ¿Os imagináis el dolor de Eva y de Adán? Que pensaban que ese podía ser la solución, el redentor. Y en cambio, fijaros hasta dónde llega la rebelión, la lucha entre el bien y el mal, que incluso entre hermanos hay disputa y hay muerte. Eso tenía que ser algo terrible para ellos. Sí. Precisamente hay gente que dice, es que esto es por culpa de Dios, porque como Dios no miró con agrado lo que ofrecía, y no entienden que era imposible que lo mirase con agrado, porque ¿cómo iba a simbolizar un pepino o una pera al Mesías? Claro. Evidentemente era imposible. Claro. Y él lo sabía, él sabía que debía ofrecer un cordero, porque además, si estaba escrito en las estrellas, estaba escrito en las estrellas, tal cual, y no estoy hablando de astrología, sino de las constelaciones que indicaban el plan de salvación al hombre, y él lo sabía de sobras. Ajá. Si ofreció lo que ofreció era porque él ya estaba en rebelión con Dios. Exacto. Había un algo ya en su corazón, esa tendencia al mal en él arraigó. Exacto. ¿De qué modo? Y después, cuando hizo el asesinato, solo fue nada más que mostrar la envidia porque veía que su hermano hacía lo correcto y Dios se lo miraba bien. Exacto. Y a partir de ahí ya estamos.
Fue por envidia que luego le quitó la vida a su hermano. Es decir, que ese gen del pecado que se había introducido ya estaba en su corazón, como también estaba en el de Abel. Pero Abel intentaba hacer la voluntad de Dios y eso no le afectaba. Pero él se dejó llevar, ¿eh? Es decir, que parece ser que el diablo aquí estaba ganando, ¿verdad? Que ya se reveló en el cielo, hizo caer a los primeros padres, pero no está contento con eso, sino que hace que entre los hermanos haya disputa y uno al otro le quite la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Y esa es la lucha que tenemos constantemente con nosotros. ¿Y esa lucha cuánto tiempo hace que persiste? Lo hemos estado hablando infinidad de veces, ¿verdad? Durante 6.000 años esta lucha está ahí. 6.000 años. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y vemos a lo largo de toda la Escritura el desastre que ha ocasionado toda esa lucha. Sobre todo en el pueblo mismo de Dios, el pueblo de Israel, en los propios reyes, en el mismo pueblo. Como a causa de esa lucha, unas tribus disputaban con otras tribus. Llegaban casi a extinguirse luchando entre ellos. Y eran hermanos. ¿No pasó con los mismos hermanos? ¿No pasó con los hijos de Jacob eso? Que unos a otros lidiaban por todo eso. Bueno, iremos viendo a través de la escuela sabática cómo esto fue así. Para la evolución aún es peor, porque aún son miles de años más, muchos miles más. Claro, la evolución nos habla de millones de años de muerte y renacimiento, ¿no? Muerte y nueva vida, y muerte y nueva vida. Claro, y el catolicismo enseña eso también, ¿eh? O sea, que imaginaos, echa por tierra la verdad de los 6.000 años. Exacto, sí. Bueno, lo triste es que lo hecho el catolicismo, dices, bueno, es por así decir, Apocalipsis 13, ¿no? Esa bestia, ¿no? ¿Verdad? La gran Babilonia, ¿no? Pero cuando oyes esas cosas de hermanos en la fe, cuando lees artículos a veces de hermanos que quieren contrarrestar lo que estas verdades que se están diciendo hoy en día, y no es que, claro, los 6.000 años no son eso, pueden ser más, pueden ser menos, no es un número exacto, etcétera. Cuando ves eso, todo para echar por tierra esas verdades que Dios está dando para hoy, que el tiempo culmina, es triste, eso sí que es triste. Las excusas de Caín en un modo solapado. Exacto. ¿Querías decir algo, hermana? Sí, tenemos un micro por aquí, ¿verdad? Sí, mejor porque así se podrá... Sí, conecta el botón, por favor, eso es. Ajá. No solamente en el pueblo antiguo, ¿no? Como estamos hablando, sino yo me atrevo hasta a decir, y lo he visto en mi propia iglesia, digamos. Hoy. En mi propia familia, hoy. Hay esa diferencia, esa lucha. Es que es terrible lo que está haciendo el enemigo para contrarrestar el poder de Dios, pero ya sabemos que seremos triunfadores. Es que hay que tener esa esperanza. Exacto. Pero a veces nos ciega tanto entre propios hermanos que es terrible la lucha y eso es aún más doloroso. Y por eso me pondría yo en el lugar de Caín, Abel, que hoy también está pasando con nuestros propios hermanos en la misma fe. Sí. Esto es lo que realmente duele y entristece, ¿verdad? Que los propios hermanos se levanten contra aquel que quiere vivir adecuadamente, que quiere seguir al Señor, que quiere obedecer y que predica lo que hay que predicar hoy, la verdad presente. Y se levantan, no, eso no, porque eso lleva convulsión, eso lleva problemas con los demás. No, mejor que toquemos temas suavecitos, ¿verdad? Temas que no molesten a nadie, temas que sean cómodos, hablemos de paz, de unidad. Bueno, este es el mensaje ecuménico 100% que está llevando el Papa Francisco por todo el mundo. Solo tenéis que seguir las temáticas que se están presentando, los mensajes que da allá donde va, y sobre todo ahora en Estados Unidos. Y es triste que esto sea así, pero bueno, yo creo que los hermanos llegará un momento en que tendrán que abrir los ojos ante esas evidencias.
o no, no sabemos, pero bueno, la cuestión es que el Señor está levantando un mensaje que está ahí. Y ojalá, antes de que sea demasiado tarde, porque vivimos un tiempo de gracia, pero esto no durará siempre. Llegará un día que ese tiempo de gracia, el Señor dirá, se cierra la puerta y se acabó. Entonces ya no habrá tiempo de hacer cambios. Pero ahora sí. Por eso personalmente yo oro por esos hermanos, oro por mis hermanos, para que abran los ojos. Porque cuando hablas con alguien, le comentas estas cosas y se te ríen a la cara abiertamente, sientes dolor, sientes pena, sientes pena. Ojalá el Señor abra sus ojos para que puedan ver antes de que sea tarde para ellos. Y esta es la lucha que tenemos. Lo que dices es lo bueno, ¿no? No sentir como una rabia porque no me hacen caso y yo tengo la verdad y los otros... Claro. No, sino la si tristeza... no haríamos claro, como Caín, ¿no? Claro. Es la tristeza de ver Claro. que ante la verdad niegan las evidencias y que lo que se están jugando es la salvación suya y la de tantos otros. Porque si diesen ellos ese testimonio, Sí. ¿a cuántos más no llegaría el mensaje y podrían ser salvos, ¿no? Sí, En vez de negarlo y poner a la gente en contra. Exacto, sí. Vemos que la historia en ese momento continuó. El Señor les dio un nuevo hijo que llamaron Set. Ella describe al hijo como si en él pusiera las mismas esperanzas que había puesto en Caín, ¿verdad? Como si ahora fuese a ser el redentor, el que solucionara esa problemática para que no hubiera ya más desdicha. Pero sí que hizo la voluntad de Dios, como lo hizo Abel, pero aún no era él, aún no era el momento. De hecho, se habla que su nombre también es Restitución, ¿no? Exacto. Pero aún no era él. Y vemos como ellos vivieron, por lo menos Adán vivió, si no recuerdo mal, 930 años. Y Eva, pues más o menos, no lo dice la Escritura, pero más o menos tal vez por ahí iría. ¿Os imagináis? Casi 1000 años. Estar contemplando con tus ojos todo el mal que en el mundo se ha desarrollado por tu rebelión, por querer ser como Dios, por rebelarte contra Él, y ver que se quitan la vida unos a otros, que se quitan las mujeres, que se quitan las posesiones, que hay guerras. Ver todo eso, muerte, sufrimiento, animales que se devoran unos a otros, ver eso tenía que ser terrible. Ellen White lo dice, que deseaban el descanso, para no ver ya más todo ese desastre. Deseaban el descanso porque sabían, el Señor les había revelado, que un día serían levantados y verían al Rey de Reyes, a ese Redentor que esperaban, pero no era el momento. Aún no era el momento en esa ocasión. Y bueno, la historia continúa a tal punto que sobre unos 1500, 1600 años después de toda esa rebelión, ¿cómo estaba la tierra? ¿Qué dice la Escritura? Leemos Génesis capítulo 6, ¿qué nos dice? La tierra estaba toda llena de violencia y maldad. Toda. Y prácticamente todos, se desviaron, salvo unos pocos. Unos pocos que, algunos de ellos, el Señor llevó al descanso antes de que viniese esa tragedia, ese tremendo diluvio que el Señor derramó sobre este mundo para raer a ese ser humano con esa tendencia al mal de la tierra. Solo unos pocos siguieron la voz de Dios. Y solo uno, con su familia, fue escogido. Dice uno que era hombre justo, varón perfecto, Noé. Y a él le ordena que construya un arca. Y el Señor le manda que entre él con toda su familia, sus 3 hijos y las nueras y su esposa, 8 personas. De no sé cuántos miles, millones habría, solo 8 personas, y aún forzados,
tienen que entrar al arca para salvarse, para que la especie siga adelante, para que el hombre no se extinga, para que el plan de redención avance. Solo 8 personas. Y fijaros que está hablando aquí que Noé era un varón perfecto a los ojos de Dios. Pero cuando termina el diluvio, salen del arca, ¿qué ocurre con Noé? ¿Os acordáis? ¿Qué hace? Él planta algo en la tierra. Dice que planta una viña y se embriaga. Y uno de los hijos, Sem, ve a su padre allá en la tienda desnudo, tal como vino al mundo, y se recrea en esa visión. ¿Perdón? Cam. Pues me he equivocado, perdona. Cam. Ve a ese hijo, ¿verdad? Y, perdón, sí, Sem es de los semitas, es del pueblo judío. Un lapso, eso es la edad ya, y la memoria. Pues vemos cómo esa perfección, fijaros, se rompe en ese momento, se rompe y hace algo indebido. Porque fijaros que cuando entran al arca, ¿qué le dice el Señor? Que tiene que coger ciertos animales, ¿verdad? Dice, de los animales limpios, ¿cuántas parejas? ¿Os acordáis? 7 parejas. ¿Y de los inmundos cuántas? Una sola. Es decir, había una distinción entre animales limpios y animales impuros. Si había distinción entre animales limpios y animales impuros, también habría distinción entre lo que se puede beber sanamente y lo que es dañino. También habría esa distinción, lógicamente, ¿verdad? Pero he aquí que él olvida eso y cae, tomando ese jugo fermentado, ese alcohol, y ocasiona toda esa nueva problemática, otra vez. Es decir, que nos muestra todo esto, que el ser humano, a pesar de querer hacer la voluntad de Dios a la perfección, no estamos exentos ¿de qué? De poder caer. No estamos exentos. Y hay aquí ejemplos, sobre todo hay uno, que es mi colega, José, que a mí me ha movido siempre, ya por el nombre, etcétera, en el cual prácticamente, bueno, se le nota un pequeñito error, al final de la vida de su padre, se le nota un pequeño error, pero prácticamente es un hombre íntegro, un hombre fiel. Llegaremos a él. Si queréis comentar alguna cosa más, adelante. La lección nos habla acerca también, en el martes, nos habla acerca de personaje por excelencia, el hombre al cual se le dio la promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fijaros, todas las familias de la tierra, no solo un pueblo, sino todo el mundo. Y ese hombre era Abraham, un hombre que vivía allá en Ur de los Caldeos, una tierra pagana, pero que el Señor lo llama: sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y el hombre va allá. Y se le da una promesa: de ti haré una nación tremendamente grande. Serán como la estrella del mar, que no se podrán, las estrellas del cielo, la arena del mar, que no se podrán ni contar. Pero hay aquí que el hombre va haciendo años. Y cuando llega ya a ser anciano, tiene, me parece que son 86 años, esa promesa no viene, ese hijo no viene. Y bueno, ellos dos, él y su esposa, hacen planes, sobre todo la esposa con él, ¿verdad? Hacen planes. Oye, ya que yo soy estéril, tú ya estás siendo anciano, no podemos tener hijos, oye, toma a mi sierva y a ver si podemos tener un hijo con ella, que para aquí en mis rodillas, y así tendremos hijo. Y lo hacen así, y tienen a Ismael. ¿Era la voluntad de Dios eso? Dios le dijo: tu hijo vendrá de esta manera, ¿no? Y va a tener un hijo propio del matrimonio.
Y aquí que 14 años más tarde, cuando él tiene ya 100 años, y ya se cree que ese hijo no va a venir, ¿qué ocurre? El Señor lo visita. Y hay ese encuentro fantástico, que dice que él ve a 3 personajes que se acercan, y sale, y los llama, y los trae a su tienda, y los alimenta, los recibe, los hospeda, pero él se da cuenta que son especiales. 2 de ellos eran ángeles, pero uno era el Rey de Reyes, y se queda allá a hablar con él, diciéndole los planes que tiene hacia Sodoma y Gomorra, etc. Y nuevamente, hablándole acerca de la promesa. Y vemos cómo finalmente él es bendecido con ese hijo ya en su vejez, con 100 años. Sara tenía 90. Es un milagro. No era momento ya de que una mujer pudiera tener hijos. Entonces, antes del diluvio, posiblemente hasta con más años los tenían, pero en ese momento ya no. Pero aquí que el chico crece, el chico ya se hace un muchacho. Y Dios le aparece y le pide un algo que nunca Dios lo había pedido a ningún ser humano. Dice, ves, toma a tu hijo, tu único, y ofrécemelo en sacrificio. ¡Qué duro! ¿Sabéis? Una vez, yo siendo muy joven, estuve trabajando en una casa y, bueno, la gente de la casa pues eran creyentes a su manera, ¿no? Y bueno, en la conversación pues salió este tema, ¿no? Y claro, la mujer me dijo, oh, yo hubiese sido Abraham, en vez de entregar a mi hijo, hubiese intentado matar al Creador, ¿no? Por pedirme eso. ¿Cómo voy a matar yo a mi hijo? ¿Eso es un Dios de amor? Claro, intenté hacerle ver, pero bueno, la mujer no quería entrar en razones. Ella encegada, que esto no podía ser un Dios de amor y tal y cual, ¿no? Pero bueno, eso fue realmente lo que sucedió. ¿Pero realmente Dios quería que sacrificase a ese hijo? No. Era una prueba. Pero no solo era una prueba para Abraham. El Ellen White dice que esta escena estaba siendo vista ¿por quién? Por todo el universo. Por todo el universo. A él se le daba a ver ese dolor que iba a tener en su corazón por tener que entregar a su único hijo, para que comprendiera el dolor que iba a sentir Dios Padre cuando en el momento preciso fuese a dar a su único hijo, a Jesús. Y eso fue una lección para él y fue una lección para todo el universo. ¿En qué monte iba a hacer el sacrificio? ¿Recordáis cómo se llamaba el monte? Moría. ¿Y qué sucedió 4000 años? Al año 4000, en el monte Moría. Jesús dio su vida por nosotros también. Ese era el paralelismo, ¿verdad?, que había. Y en el lugar concreto donde se ejecuta o donde no se ejecuta el sacrificio es donde luego se construye el templo y coincide justo con el lugar santísimo del templo. Y eso... Sí, contad. Precisamente acabando en el lugar del Monte Calavera, encuentra también una piedra que era como destinada para sacrificio. Y Ron dice que muy seguramente era la que iba a utilizar Abraham para sacrificar a Isaac. Justo allí. ¿Era el mismo lugar? Sí, Fanny. Quería comentar algo que sale ahí mismo en la lección que tú estás comentando, lo que dice Ellen White, que aparte de ser una prueba de lealtad y todo lo que ya hemos dicho, también dice que lo que le pasó a Abraham fue una consecuencia debido a que él dudó de la promesa de Dios. Entonces, cuando dudó, dice que fue acusado por Satanás ante todo el mundo. Entonces, Dios tenía que demostrar que realmente era un siervo fiel
y lo hizo de esa forma también, fue como una consecuencia del error de Abraham, pero que no cabe duda que Dios lo utilizó para dar todo el simbolismo y todo lo que ya sabemos. Entonces, ahí también entender que a pesar de que nosotros a veces tengamos esos fallos, porque los tenemos y Dios nos perdona claramente porque somos seres humanos, también siempre habrán esas consecuencias que no podemos librarnos y que Dios nos pone, nosotros mismos a veces nos ponemos en esas situaciones difíciles que Dios lo permite, claro está, porque es una consecuencia, pero ahí mismo, en ese gran error que hemos y en esa consecuencia, Dios nos enseña lo que nos quiere enseñar y nos hace ver que realmente todo lo que sucede es para nuestro bien. Exacto. Y a veces el Señor, como dice la Escritura, tiene que escribir las líneas que nosotros torcemos, las tiene que poner rectas, porque es así. Él, en su voluntad humana de querer ayudar, ¿verdad?, quiso tener aquel hijo indebido, y de aquí también tenía que aprender lecciones. Pero lo interesante es eso. Cuando hubo la rebelión en el cielo, el universo no entendía el porqué. Y había esa duda. ¿Será que el que se ha revelado, Lucifer, tiene razón y que Dios está equivocado? Había esa duda. Y esa duda estuvo ahí por mucho tiempo. Cuando sucedió esto eran unos 2000 años antes de que Jesús viniese. 2000 años, si no recuerdo mal, antes de que Jesús viniese. Es decir, habían pasado ya 2000 años desde la caída. Y el mundo, el universo estaba expectante ante todo eso. Ellos veían que allí había una lucha, ya habían vivido la experiencia de Job también, etcétera, pero no acababan de entender. Y cuando el Señor le hace este pedido tremendo para que ofreciese a su hijo, entonces el universo comenzó a entender lo que el cielo iba a hacer para redimir al hombre. Porque eso sería un reflejo de lo que luego haría Cristo. Aquí Isaac no fue sacrificado, pero Jesús sí. Jesús hizo el gran sacrificio, Él mismo hizo el sacrificio por nosotros. Por eso, aquel tabernáculo en el desierto, que día a día se ofrecían esos sacrificios de aquel cordero inmaculado, sin tacha, que no fuera enfermo, ni tuviera tara, simbolizando a Cristo. Cosa que el pueblo perdió la visión y lo hacían como un ritual. Y hoy aún siguen haciéndolo como un ritual. No entendiendo qué significaban esos sacrificios, ese cordero. Por eso cuando Jesús muere, ¿qué ocurre con el velo del templo? Dice que se rasga, se acabaron los sacrificios. Eso simbolizaba a Cristo y Cristo ya ha venido, ya se ha ofrecido, se acabaron los sacrificios. Pero el hombre es así, y siguen. Y mira que conocen la Torá, la conocen de arriba abajo, pero siguen, ¿por qué? Porque no aceptan a Cristo. Ese es el problema. Sí. No, interesante, sigue siendo interesante ese hecho de que Abraham, obedeciera, ¿no?, y llevara a su único hijo, y como hay simbologías cruzadas con Isaac, como al principio cuando es llevado al sacrificio simboliza al mismo Cristo, pero en el momento en el que no es eliminado simboliza a la Iglesia, que en ese momento no es matado la Iglesia por sus pecados, sino que es proveído cordero. Y en ese momento es el cordero ahí enganchado en las zarzas, ¿no? O sea, en ese momento es el cordero el que pasa a simbolizar a Cristo, ¿no? Sí. O sea, que continuamente... Sí, hay toda una simbología ahí, ¿verdad? Cruzada. La misma persona simboliza diferentes cosas, ¿no? Sí. Es muy... Bueno, y de ese hecho hemos hablado ya en otras predicaciones, etcétera, ¿verdad? De cómo incluso el mismo joven se aviene. Otro podía haber huido, ¿verdad?, rebelarse contra el padre, pero él se aviene. Y eso simboliza, eso quiere decir también la tremenda educación que recibió de su padre.
y dirás estas cosas andando por el camino y al levantarte, al acostarte, etc. Eso hacía con su hijo Abraham. Y que su padre no estaba loco. Claro, claro. Lo tenía clarísimo y sabía que si le demandaba eso, por algo era, por eso no se fue corriendo. Exacto, exacto. Es otra gran lección de la confianza entre nosotros y el Padre, como debería ser, ¿no? Y no hablo de un Padre terrenal solo. Sí, 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 sí. Y siguiendo adelante, la lección nos habla acerca de dos hermanos singulares. Isaac creció, a los 40 años contrajo matrimonio, y al cabo de un tiempo, puesto que parece ser que no venían los niños, pero finalmente sí, tuvieron 2 hijos. ¿Y os acordáis cómo fue la escena del parto? Dice que cuando nacen, dice que hay uno que tiene ya trabada su mano en el talón del otro, como, ¡hey, que yo quiero salir primero!, ¿no? Y era el que salió segundo. Entonces, el primero fue Esaú y el segundo fue Jacob. Ya el nombre lo identificaba todo. Jacob significaba que usurpador, engañador, era lo que significaba ese nombre. Pues oye, que te pongan usurpador, engañador, y tener que arrastrar ese nombre toda tu vida, era duro. No me extraña que en un momento crucial el Señor se lo cambie, no me extraña, no me extraña, porque eso tenía que ser para el chaval, ya adulto, ya maduro, tenía que ser un peso tremendo. Eso muestra también el significado del nombre, ¿no? Como Dios lo tiene muy claro, que si cambia la persona hay que cambiar el nombre, ¿no? Es como, igual que cuando estemos en el cielo, si Dios quiere cambiará ese nombre también a nosotros, ¿no? Porque seremos diferentes. Exacto, exacto. Es realmente en la Biblia constantemente el nombre dice que el Señor nos dará una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, que todos tendremos. Yo ya no me llamaré José, no sé qué nombre tendré, pero tendremos otro nombre, más adecuado tal vez, ¿no? Pero es singular esta historia. Ya al momento del nacimiento ya hay esa rivalidad. Esaú vemos que era un hombre, pues, bueno, vivía en la naturaleza, él cazaba, su padre era su deleite, oler los vestidos del campo, que cuando venía de la caza, comer su caza, para su padre eso era una delicia. En cambio Jacob dice que era más quietecito, un hombre de la tienda, de la casa, ¿verdad? Y su madre estaba pues con Jacob. Pero he aquí que un día ellos van creciendo, su padre va envejeciendo, y la costumbre de la época era bendecir al primogénito y que él heredase todo, no solo los bienes de la casa, sino el ser el cabeza de familia a los que luego iban a venir, el ser el educador, el ayudador de todos, etc. Y aquí ¿qué pasa con la madre, con Rebeca? Cuando oye a Isaac que le está diciendo a Esaú, ves, tomar caza y ven y te bendeciré. Y Rebeca, ¿qué hace? Disfraza a su hijo. Fijaros, ¿cómo sería Esaú? Me imagino cómo sería. Dice que era velludo, pero fijaros que a Jacob, ella le pone una piel de cabrito en los brazos. Una piel de cabrito. No sé si habéis tocado alguna vez un cabrito. Un cabrito tiene un pelaje larguito, duro. Yo he tenido el privilegio de tocar un cabrito y es así, Pues, ¿cómo sería Esaú? No lo sé. Pero el padre lo confunde. Él nota que la voz parece, pero el toque, la piel es Esaú. Y lo bendice. A tal punto que toda la bendición que iba a ser para el mayor recae ¿a quién? Al usurpador, al engañador, al que no correspondía al pequeño. Pero antes, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? Se cuenta que un día viene Esaú de la caza, no caza nada, viene con un hambre atroz, y Jacob, ¿qué está haciendo? Está guisando. Dice un guiso rojo,
un guiso rojo. Se habla que si eran lentejas, no sabemos. Era un guiso rojo. ¡Oh, dame, 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 que tengo un hambre! Y el otro, que era más vivo, bueno, sí, pero véndeme tu primogenitura y te doy un plato de este guiso. ¿Y yo para qué la quiero? Tómala. Dice así, dice la Escritura, y así menospreció Esaú la primogenitura. El ser el jefe, el ser el dirigente del pueblo, el ser el educador, así menospreció. Por eso luego vino todo lo que vino. Quería comentar que es un paralelismo con, bueno, salvando las distancias, pero con Adán, por el apetito, porque ¿quién era el primogénito de la humanidad? Adán. Y por el apetito cae. Y también pasó lo mismo con Esaú. Sí que lo que hacía Jacob no era correcto, ¿no? Pero Esaú cayó por la pasión, esa pasión que tenía de la carne, ¿no? Sí. Sí, incluso, además, él había tomado esposas que no eran, por así decir, del pueblo de Dios, y aún como ven que sus padres pues aún están molestos, pues aún voy y tomo otra, ¿no? Y aún quiso tomar otra esposa. Y claro, dice que eran dolor a los ojos de los padres, ¿no? Esa rebeldía. En cambio, Jacob intentaba, pero claro, ese nombre lo estaba arrastrando, lo estaba llevando, a tal punto que él tiene que huir. Llega esa escena tremenda, esa escena de la cual hemos hablado en muchas ocasiones, cuando él tiene que huir, porque si no, su hermano ha prometido quitarle la vida en cuanto su padre fallezca, tiene que huir, y bueno, pensando que solo serían unos pocos días, resulta que huye 20 años. 20 años. Su madre, Rebeca, dice que nunca más pudo ver a su hijo Jacob, a su preferido. Ella fallecería antes, supongo. 20 años huido. Más que despreciar la primogenitura, en cierto modo era despreciar al Mesías, porque el Mesías debía ser el primogénito. El primogénito. O sea, no solo era despreciar la hacienda que podías heredar, claro, sino que iba también con una finalidad mesiánica. Claro. Y él, en el fondo, con eso es un desprecio que hizo hacia lo que sería Jesús. Era no entender esa promesa, claro. Génesis 3:15, que fue pasando, ¿verdad? Que iba a venir ese Redentor, que pisaría, aplastaría a la serpiente. Eso simbolizaba el primogénito. ¿A Jesús no se le llama el primogénito? Primogénito de Dios, pero se le llama también el primogénito de los muertos, para que en todo dice que tenga la preeminencia, que sea el primero en todo. No que es lo primero que Dios creó, sino para que en todo tenga esa preeminencia. Sí. El micro. Que para mí no fue, para mí, en mi opinión, no fue tan malo Jacob, aunque tuviera ese nombre de usurpador y todo eso, que el de Esaú. Para mí fue peor lo que hizo Esaú, de despreciar. Sí, claro. Esaú despreció. Lo que por ley le pertenecía, claro, ¿no? Por legado. En un momento dado, de forma impulsiva, porque luego se arrepintió, luego cuando realmente tenía que tomar la bendición, entonces sí que ya la quería, cuando ya no había más vuelta atrás, ¿no? Claro. Pero él no quería andar en los caminos del Señor, le pasaba pues un poco como a Caín, él no quería andar en los caminos del Señor. Jacob sí que quería, pero él tenía sus debilidades. Él tenía esas debilidades. Sí, él fallaba en muchas cosas. Al cabo de esos 20 años, cuando él sale con sus mujeres, ya veis, tuvo 4, 2 más 2 nodrizas y tal, ¿no? 2 sirvientas. Tuvo 11 hijos, de momento tenía ya 11 hijos. Y cuando regresa, que tiene que encontrarse con su hermano, él sabe la promesa que hizo su hermano. Cuando mi padre fallezca, yo quitaré la vida a mi hermano Jacob. Él sabía eso.
Y esa angustia estaba ahí. Señor, todo este tiempo he vivido con esto. Engañé a mi hermano. Le quité lo que era suyo, la primogenitura. Ahora voy a su encuentro. Él viene, le dan noticia que viene con 400 hombres armados. ¿Cómo iba a estar? Él reparte todo el campamento, las mujeres, los niños, el ganado, lo reparte en diferentes escuadrones. Manda incluso unos regalos para intentar apaciguar la fiereza con la cual tal vez va a venir el hermano. Y él está ahí, temeroso, y se queda solo, meditando en esos errores que ha cometido. Y que por culpa de esos errores, hoy voy a perder la vida posiblemente, en manos de mi hermano. ¿Y qué ocurre allá? De que aparece un personaje. Y un personaje que lucha con él toda la noche, dice. Lucha con él toda la noche. Y cuando Jacob se da cuenta de quién es ese personaje, ¿qué le reclama? ¿Qué le reclama? Bendíceme, bendíceme, quítame esta culpa que me ha carcomido durante 20 años. Quítame ese peso de encima. Y es ahí cuando el Señor realmente lo bendice. Pero también hace algo más. Dice que toca en el encaje del muslo, ¿verdad? Y Jacob cojea. Claro, la lección nos dice que tal vez, gracias a esa cojera, pues Saúl tendrá más compasión de él. Bueno, posiblemente algo de eso también influiría. Pero fijaros, 20 años después, es posible que aún haya remordimiento, 20 años después, cuando Esaú fructiferó, él tenía esposas, ganado, era un hombre rico. Incluso tenían tantas posesiones que tuvieron que separarse, como hizo Abraham y Lot. Tenían que separarse de tantas posesiones. Es decir, que ese rencor ya posiblemente ya no estaba ahí. Pero la cuestión es que Jacob, al cual en ese momento el Señor le cambia el nombre, dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel. Cambia toda su vida. Se quita todo ese peso. Y cuando se encuentran con su hermano, ¿qué sucede? Es un drama, porque se echan uno encima del otro, besándose, abrazándose, después de 20 años de no verse. Todo eso ya se terminó. Todo se terminó. Y aquí parece ser que el diablo que quería destruir a ese remanente, se quedó con las ganas. Porque incluso Esaú fue apaciguado. Y no pasó nada. No pasó nada. Y es así, el diablo a veces quiere hacer cosas, pero el Señor interviene y las gira. Es que una vez más, si hubiese terminado con la vida de Jacob, ya no nace el Mesías. Claro. Y ya no hay salvación para el mundo. Claro. Siempre era el objetivo de Satanás, Claro. cortar por lo sano. Claro. Y Dios nunca lo ha permitido. Claro. Y es así. Pero hemos hablado al principio de la lección cómo esa rebelión ha llevado incluso a problemas personales con uno mismo y a problemas con la familia, entre hermanos, etc. Y lo vemos aquí, ¿no? Entre Jacob y Esaú, Esaú y Jacob. Problemas, ¿verdad? Caín y Abel, problemas. Pero aquí se menciona, la lección en la parte del jueves termina hablando de los hijos de Jacob, de los hijos. Y de algo que él, pues bueno, tuvo un error. Él tenía 12 hijos y una hija, también recordemos, pero uno de ellos era su preferido. A ese lo mimaba, incluso dice que le da un vestido nuevo de colores, exquisito, que parece ser que llevaba mucho trabajo elaborarlo, etc. Pero como es mi preferido, toma. Claro, los demás, ¿cómo lo miraban? Mira, nosotros vamos de cualquier manera, mira, este bien vestido es el niño bonito de papá, ¿no?
Y encima el chico resulta que tiene sueños. Y les explica los sueños. Oh, yo he visto 11 estrellas que se inclinaban hacia mí. ¿Pero esto qué es? ¿Es que vamos a inclinarnos nosotros? ¿Va a venir tu padre también a inclinarse ante ti? Pero, ¿esto qué es? Y andando el tiempo, ellos recogiendo el ganado, el padre manda a José para que les vaya a ver y les traiga referencias. Además esto, además contaba lo que sus hermanos hacían de malo, ¿no? Se lo contaba a su padre, ¿no? Claro, hay muchas cosas aquí. Ellos cuando lo ven venir, ¿qué piensan? Mira, ahí viene el soñador, el preferido de papá. Pues venga, es el momento, vamos a quitarlo de en medio. Idearon matarlo ya. Pero he aquí que, creo que fue Rubén, el mayor, que dijo, no, metámoslo en una cisterna, y luego veremos qué hacemos con él, porque su idea era sacarlo y devolverlo a su papá, y no lo dejes ir más con los hermanos. Pero he aquí que cuando va a buscarlo, la cisterna está vacía. El niño, el jovencito ya no está. Ya estaba de camino como esclavo, vendido por sus hermanos hacia Egipto. O sea, es que yo me pongo en la piel de José, un chavalín debería tener 16 añitos, un adolescente, atado, arrastrado por la caravana de los camellos, viendo que tu casa está ahí y que no puedes ir, que obligadamente te llevan a un país extranjero, pagano. Tenía que ser tremendo. ¿Dónde está Dios ahora? Podía haber pensado él. ¿Dónde está ese Dios de mi padre, de mi abuelo? ¿Dónde está? Pero en cambio, la Biblia dice que su fe no decayó, que él continuaba adelante con esa fe, que sea lo que Dios quiera. ¿No lo hizo así Job? Desnudo vine, desnudo me iré, y perdió todo, sus bienes, sus hijos, todo, incluso esa tremenda enfermedad. Desnudo vine, desnudo me iré. Y dice que José tenía ese mismo pensamiento. Confiaba en el Señor. La lección de a veces nos pasan cosas, no sabemos de dónde nos bajan ni por qué. Aquí es donde queríamos llegar. Pero Dios sabe el porqué de las cosas. Y algún día igual lo vemos en la tierra y a veces quizás lo deberemos ver en el cielo, el por qué permitió ciertas cosas, ¿no? La Escritura dice que no hay justo que mendigue pan. Pero a veces hay justos que pasan hambre, ¿verdad? Que pasan necesidad. Y a veces podemos pensar, bueno, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si estoy intentando hacer tu voluntad? Si intento ser obediente, si intento proclamar con otros esta esperanza, ¿por qué, Señor? Pero las cosas no las sabemos. Luego, cuando el tiempo pasa, vemos que aquel camino torcido se endereza y que todo se arregla. Yo esto lo he vivido en mi vida un montón de veces. Y solo puedo dar gracias. Y es así. Cuando ves que parece que la cosa ya no tiene salida, de repente se abren todas las puertas. El Señor te da la solución. Y eso es lo que debe enseñarnos. Si este joven que pasó lo que pasó, ¿a quién de nosotros se nos han llevado como esclavo? Nos han vendido, nos han atado, nos han arrastrado. Creo que a ninguno, ¿verdad? Hemos tenido otros problemillas y a veces esos problemillas ya hace que perdamos la fe, ¿no? Pues fijaros, una cosa tan grande y él aún tiene fe, aún tiene confianza y a tal punto la tiene que llega allá, es vendido a uno de los militares más importantes, Potifar, los militares más importantes de allá, y lo hace mayordomo de su casa. Siendo extranjero, siendo esclavo, mayordomo. Era el segundo de la casa. Claro, la casa no sería como la mía. Supongo que sería un palacio tremendo, con servidores, con ganados, y él es administrador de todo. Pero aquí que el diablo no para, el diablo no está quieto. Y este no puede ser que siga adelante, este tiene que caer. Y con el problema que hay con la esposa, ¿verdad? Duerme conmigo. Y el chico, no, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios y contra mi amo? No. Pues a la cárcel, acaba la cárcel, años en la cárcel. Pero incluso allá el Señor está con él. ¿Y el carcelero qué lo hace?
administrador de la cárcel, para que él dirija, haga todo allá. Y hasta que interviene en la revelación de un par de sueños, del copero, del panadero, que habían sido puestos allá. Él interpreta los sueños. Bueno, cuando salgáis, acordaros de mí, hablarle a Faraón de mí. Sí, sí, uno es colgado, el otro sale, pero ni se acuerda más de él. Hasta que, dice que pasan 2 años más, Faraón tiene aquel sueño, que él ve aquellas 7 vacas hermosas, ¿verdad? Y aquellas 7 vacas flacas que devoran a las hermosas, y luego las espigas, Y claro, bueno, ¿y quién me puede interpretar esto? Y luego aquel se acuerda, ay, sí, había un joven allá en la cárcel que tuvimos los sueños y nos lo contó y ocurrió tal cual dijo él. Lo llamaron, dice que se afeitó, se arregló, lo vistieron. Él debería tener allí ya como 30 años. Ya no era tan jovencito, fijaros, 14 años, esclavo. Es sacado de allí y aquí como Dios lo utiliza para salvar a toda la tierra prácticamente. No solo a su casa, porque su padre, sus hermanos tienen que venir ahí a vivir a Gosén, a la tierra de Egipto. Ahí es donde empezó, por así decir, el cautiverio. Claro, aquí hablan de que esos 400 años de cautiverio, no, ahí fueron 215 años, allá, 215, los otros 215 fue desde la promesa hecha a Abraham. Pero ahí empezó, él fue el que pudo salvar a toda su familia de perecer de hambre. Es decir, era un paralelo ¿a quién en ese momento? ¿A quién era un paralelo? Al mismo Jesús. José era un paralelo al mismo Jesús en ese momento. Era una figura de Jesús ahí. Salva a todos los suyos de morir. Es tremendo todo esto. Y vemos cómo sus hermanos, esa escena es que hace llorar. Yo la he leído, cada año la leo y cada año me emociono. Yo es que no puedo, yo a mi esposa se lo digo, mira, esto hasta a veces me lo tengo que saltar, digo, porque se me salen las lágrimas, no puedo. Cuando lees cómo vienen sus hermanos allá, él los conoce y hace ver que no los conoce, y dice que son espías y tal, y ellos no, que nosotros somos hijos de un hombre que está allí, que tenemos un hermano pequeño que se quedó allá, no, pues que venga el hermano pequeño. Y cuando le dicen al padre, oye, tiene que venir el hermano pequeño, si no, no nos da de comer. Vais a hacer descender mis canas al sepulcro. Todo eso, bueno, es que es tremendo. Y cuando al final de todo, él ya no puede más y tiene que darse a conocer a sus hermanos a gritos, que dice que hasta en la casa de Faraón oyeron los gritos. Y los hermanos, que dice el pasaje que están ahí inclinados ante él, como ese sueño que él había tenido. El padre inclinado ante él, ese sueño que Dios le había presentado. Es el hermano chico resulta que es el que los tiene que salvar. Y ellos cuando ven que el padre ha fallecido, ahora José seguro que se va a vengar. ¿Y qué les dice él? No. Todo lo que vosotros movisteis para mal, el Señor lo ha convertido para bien, para salvación. Así que tranquilos. Y él parece ser que fallece antes que los hermanos. Según leemos, él fallece y le dice a los hermanos que cuando salgan, el Señor os visitará, cuando salgáis, llevad mis huesos de aquí. Pero fijaros, el chico íntegro, hasta el último momento. Solo tuvo para mí un pequeño error que no entendió bien, y es cuando su padre bendice a sus propios hijos, a Efraín y a Manasés. Y cómo cambia las manos, ¿verdad? Y da la bendición al pequeño, a Efraín, cuando tenía que ser al mayor. Pero el padre la da al pequeño. Y José le dice, no, papá, no, que te equivocas, no. Lo que he hecho es así. Ahí es donde tal vez él no entendió bien, el Señor no le reveló eso. Pero es paradójico cómo esa lucha, esas envidias, esos celos, cómo al final el Señor tiene que corregir todo aquello. Aunque la lucha continuaba, porque vemos luego cómo los hermanos justos tampoco eran,
cómo las tribus que posteriormente salieron de ellos, justos no eran, cómo se rebelaban contra Dios continuamente, pero todos, incluso los levitas, se rebelaban contra Dios. Es tremendo, pero Dios ahí siempre buscando, el diablo por un lado, pero Dios por el otro, siempre buscando, siempre intentando arreglar, y hasta que llegó Cristo. Así fue esa historia. Sí. No, que como muy bien has dicho, hay un paralelismo, a mi entender, realmente espectacular con Jesús, pero desde el principio. Porque sí que el Padre quizás ejerció ese mimo, ¿no?, por el Hijo, ¿no? Ajá. Pero fijaros como la lección nos recuerda que ese manto era un manto realmente especial. Era un manto como el que utilizaban las familias reales. Y recordemos como Dios Padre, cuando se bautiza a Jesús, le dice: en ti tengo mi complacencia, ¿no? O sea, es como si el Padre eligiera a uno de sus hijos para hacerlo rey, ¿no? Yeah. Y luego, pues resulta que por la envidia de los hermanos, que eso lo podemos ver en el paralelismo con la vida de Jesús, ¿no? Como aquellos que le tenían que recibir, que era su pueblo, que eran los que venía, pues lo matan, lo persiguen, lo torturan, ¿no? Y es lo que luego le pasó a José, que lo intentan matar. Evidentemente José no podía morir y resucitar, porque si no hubiera sido el mismo Jesús, ¿no? Claro, pero sí que simboliza ese intento de asesinato. Y luego, hay un paralelismo ahí, sí, durante toda su vida, sí, y luego pues bueno, en ese sufrimiento es ensalzado hasta ser rey, ¿no? Me gustaría leer Génesis 45 del 5 al 8, porque vamos a ver un paralelismo aún más grande. Yo creo que es lo que realmente confirma que pues que José realmente estaba simbolizando quien simbolizaba, ¿no? Pero hasta qué punto. Dice Génesis 45 del 5 al 8, dice: ahora pues, cuando está delante de los hermanos, ahora pues, dice, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Me envió Dios delante de vosotros. No envió Dios a su hijo único, a Jesús. Y sigue, dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. ¿En qué punto está? Está cuando acaban 2 años, antes de empezar el tercero, porque ve que quedan 5 años más. Por lo tanto, el punto concreto es final de los 2 años, inicio del tercero. Y hemos leído antes que Dios me envió delante de vosotros. ¿Cuándo? Final del segundo año, inicio del tercero. Final del segundo milenio, perdón, final del segundo milenio, inicio del tercero. 2000 años, inicio del tercer milenio. Es que está diciendo que viene en el inicio del tercer milenio. Lo está diciendo literalmente. Y seguimos leyendo. Dice: y Dios me envió, otra vez, lo repite. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la liberación. De gran liberación. ¿Qué está diciendo? Es que es alucinante. Está diciendo eso, que en el tercer milenio vendrá para darnos la libertad total y absoluta. Darnos vida. ¿Qué vida? Vida eterna. Es realmente poderoso. Sí. Es un paralelismo más, ¿no? Sí, con el tiempo que vivimos y lo que queda por... Y solo quería pasar. leer más ya el 50-20, porque es que además también me recordaba a la alusión que hizo Víctor en el tema de los judíos. Porque dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿No? Es como la muerte de Jesús, ¿no? Pensamos todos, es malo, ¿no? Pero era para bien, ¿no? Bueno, el mismo Papa dice que fue un fracaso, ¿no? Fracaso de Dios, sí. Dice: para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, no a todo el pueblo. Claro. Fijaros que también es interesante lo que... No todos, pero muchos. A mucho sí. pueblo. Hay un pueblo concreto, ¿no? Para entre los que reina la paz, que también hemos hablado, ¿no? O sea que, bueno, eso ya comenta eso.
No, es que en todo, desde el Génesis, versículo 1 en adelante, todos son alusiones, ¿verdad? No solo a la primera venida de Jesús, sino también a la segunda y en el momento cuando va a suceder, etcétera, etcétera. Cosa que, bueno, es triste de que no se quiera entender eso, ¿no? Por simplemente unas palabras mal interpretadas, el día y la hora nadie sabe y ya está, ¿no? Y desde ahí, pues, ya partimos que no hay que estudiar, no hay que... Y es un error. Bien, y la lección termina acá con unos pensamientos que se hacen aquí en el viernes. Dice, como lo muestran estas historias, todas estas que hemos tratado, no hay dudas de que la vida sobre esta tierra, en medio del gran conflicto, no siempre resulta como quisiéramos. Desde luego, no estamos exentos, ¿verdad? Quisiéramos vivir felices, siempre sin problemas, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí y nos pondrá tantas trabas como sea posible. En nuestra vida privada, profesional, espiritual, en todo. Pondrá todas las trabas que pueda. Por ejemplo, dice Adán y Eva, no podrían haber previsto, mientras tenían a sus recién nacidos en los brazos, que uno mataría al otro. Claro, ¿cómo lo iban a saber? Ellos toda la ilusión. No tenemos ilusión cuando nace un hijo, pero con el tiempo que uno quite la vida al otro, ¿quién lo va a prever? Séfora, al casarse con Moisés, no tuvo el futuro que seguramente había esperado. Claro. Se casaron, ella pues quisiera haberse quedado allí, criar a los niños y aumentar la hacienda, pero no, su marido tiene que ir a liberar un pueblo. ¿Y te parece que el matrimonio de Lea fue lo que como niña había soñado que tendría? Matrimonio de Lea, tuvo que compartir su marido con 3 más, fijaros. ¿Eso es lo que ella pensaría? El joven Jeremías dice, cualesquiera que hayan sido sus esperanzas y ambiciones, ciertamente no incluían el ser insultado, castigado y considerado traidor por su propia nación. Eso lo vivió Jeremías, lo estuvimos estudiando el trimestre pasado. David y Betsabé no hubieran preferido una experiencia diferente de la que en última instancia se desarrolló. ¿Y qué decir de Jesús? Dice aquí. Por supuesto, Él vino a la tierra para morir. Ese era el principal objetivo. Sin embargo, desde su lado humano, el lado formado por la misma arcilla que nosotros, Él clamó en Getsemaní, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Como humano, ¿verdad? Si es posible, pase. Él sabía lo que venía. Pero eso también era una congoja para Él. Ser azotado, burlado, insultado y crucificado a los 33 años, seguramente no era lo que nadie hubiera esperado, ni los discípulos esperaban eso. Cuando Él les decía que tenía que ir a Jerusalén y padecer, no, Señor, Pedro mismo, no hagas tal cosa, ¿no? Apártate de mí, Satanás le tiene que decir, ¿verdad? No hay dudas, dice, la vida puede jugarnos malas pasadas, y eso no debería sorprendernos. ¿Qué esperas de un mundo caído, pecaminoso, el paraíso? ¿Lo esperamos aquí? Como lo esperan todo ese nuevo orden mundial, que esperan un paraíso de 1000 años de paz. No lo vamos a tener, porque el hombre tiene ese gen del pecado y siempre habrá conflicto, siempre. No hay conflicto en una casa, no hay conflicto con uno mismo. Pues imaginaros. El Edén pasó hace mucho tiempo, pero volverá. Gracias a Dios volverá y esa es la promesa. Y cuando esto suceda, la brecha entre la vida actual y la futura será infinitamente mayor que la brecha entre lo esperado y lo que en cambio vamos a recibir. Ya no nos acordaremos. Elena White dice, qué poco nos ha costado el cielo. Ella expresa estas palabras. Qué poco nos habrá costado el cielo, a pesar de los muchos problemas que habremos vivido en este mundo. Claro, hemos visto aquí experiencias diversas. Sobre todo, tal vez, una de las más duras es la de Abraham al pedido de sacrificar a su hijo. Otra es la de José, ser vendido como esclavo. Son experiencias duras.
Pero bueno, ¿qué nos depara a nosotros el Señor en adelante? No sabemos. Tal vez seremos llevados ante tribunales, tal vez seremos torturados, no sabemos. Pero lo que sucedió en aquellos tiempos de persecución, en esos 1260 años, va a volver. Roma no cambia, a pesar de que, uy, este Papa, que sí, ya ha cambiado, uy, esto ya no es lo que era. No, es un disfraz. Roma no cambia. Y Ellen White dice que todas aquellas máquinas están siendo guardadas y preservadas para volver a ser utilizadas. ¿Será para nosotros? No sabemos, pero lo importante es que nuestra fe, al igual que la de José, la de Abraham y todos ellos, se mantenga firme. Se mantenga firme, porque aunque nos quiten la vida, como dice Ellen White, qué poco nos habrá costado el cielo. Porque eso será un lapsus. Pero luego tenemos por delante toda una eternidad al lado de Jesús, el que obró toda esta maravilla por nosotros. Por lo tanto, animémonos. Cuando tengamos un problema, que no nos someta ese problema. Acudamos a Dios en oración para que Él nos ayude a tener ánimo, a salir adelante. Porque los problemas están ahí. El diablo aún está aquí. Aún no está vencido. Aún está ahí. Hasta que no sea completamente aplastado, destruido, aún hará de las suyas. Y somos su blanco. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios es blanco del diablo. Por lo tanto, cojámonos a ese Dios, a esa fe que Él nos da y sigamos adelante. Es mi deseo. Vamos a terminar. Hacemos oración. Nos ponemos en pie y oramos. Señor y Padre, te damos gracias porque a través de toda tu palabra vemos esa lucha que comenzó allá en el cielo, que se ha extendido en este único mundo de todo el universo y cómo aún persiste. Pero sabemos que ese tiempo se está acabando. Tú prometiste que pondrías fin y sabemos que ese fin será de aquí a muy poco. Señor, queremos tener la confianza y la fe que tenían estos personajes. Sabemos que los problemas los tendremos y los tenemos, que el diablo estará ahí, pero te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes en la fe. Pensar que todo este agobio será pasajero y que muy pronto estaremos contigo, viviendo por la eternidad, en felicidad plena, sin acordarnos ya de todo lo que estamos pasando aquí. En el mundo sabemos que hay muchas miserias, Señor. El diablo está haciendo de las suyas aún y hoy más, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero ayúdanos para que nosotros vivamos esa fe, pero sobre todo que la comuniquemos para que otros muchos puedan vivir esta esperanza y así salir airosos y confiados y también tener esa fe que les ayude a confiar en esa venida y a pensar de que todo esto pronto terminará. Señor, ayuda a tu pueblo para que despierte, para que vea los mensajes que tú tienes hoy y, Señor, que hagamos tu voluntad. Perdona nuestras muchas faltas, nuestras caídas. Ayúdanos, Señor, a levantarnos y a ser más perfectos. Quédate pues con nosotros, que tu Espíritu nos acompañe en el programa que ahora va a seguir. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.